Mis amados hermanos, todos en el Señor, seguimos celebrando con gran alegría esta octava de Pascua. Estamos en el 7º día, es decir, mañana serán 8 días de gran júbilo y de fiesta por la resurrección del Señor. Un domingo de 8 días que estamos celebrando en el tiempo y en el espacio aquí en la tierra y esperando gozar un día de la Pascua celestial del cielo, de la que ahora nuestros hermanos difuntos esperamos que estén gozando de esa Pascua eterna del cielo. Y mañana terminamos esta Pascua, esta octava de Pascua, queridos hermanos, octava, no Pascua, no, la Pascua se va a prolongar todavía 50 días, hasta el domingo de Pentecostés. Claro que a partir del lunes tiene que ser con un tono un poco menor, que como veníamos cantando en estos días y todo, pero un tono un poco menor, pero no se acaba la alegría. Y después, llegando a la ascensión del Señor, al día 40 de la Pascua, comienza otra vez el tono mayor para terminarlo con el domingo de Pentecostés. Y así celebrar esta Pascua gloriosa que estamos celebrando. Por eso les pedí a unas personas, porque llegué a una casa y ya tenían enrollado el programa de la Pascua, de la Semana Santa, y les dije, no lo quiten. Pero ya acabó, padre. Le digo, no, abajo viene todo lo que sigue de la fiesta. Y a veces no todo, porque no alcanzamos a poner todo lo que seguimos celebrando en esta fiesta. Este año no habrá primeras comuniones hasta el próximo año, que se cumplan los otros 2 años, ¿verdad?, para poder tener comuniones. Y así, mis hermanos, sigamos celebrando esta fiesta gloriosa de la resurrección, que mañana, vuelvo a reiterar, se concluye esta primera parte de octava con la fiesta del Señor de la Misericordia, que San Juan Pablo II instituyó, ¿verdad?, cuando Jesús resucitado y glorioso como Señor de la Misericordia se le aparece a Santa Faustina Kowalska y le hace ver su gloria en el Señor resucitado y la misericordia que Dios derrama todos los días sobre aquellos que le aman. Mañana veremos entonces esta fiesta del Señor de la Misericordia, pero que, como es Jesús resucitado, no pierde la fuerza de la Pascua del Señor. Si fuera otro santo, tal vez no lo podría celebrar, ¿verdad?, solo si fuera su fiesta. Pero como es Jesús, el mismo Dios, lo estamos celebrando, ¿verdad?, en este septenario, uniéndolo a esta gloriosa fiesta de Pascua, porque es el mismo Jesús resucitado. Y ahí, como está, así se le apareció a Santa Faustina, ¿verdad?, y se le aparece resucitado, glorioso, ¿verdad? Así es que es Jesús el Señor. Muy bien. Pero yo quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios que hoy hemos escuchado, porque es muy importante esta palabra que hoy estamos escuchando, sobre todo en el Evangelio. Marcos nos invita a contemplar cómo la comunidad tiene que aprender a creer en el Señor. La comunidad tiene que crecer. Y Marcos nos invita entonces a cada uno de nosotros a entender que algunos de los mismos discípulos de Jesús no le habían creído al Señor. Ya les he compartido una y otra vez, porque es la realidad que se nos da constantemente. Por eso yo lo repito constantemente. Es la realidad que vivimos en nuestra humanidad. No creerle a Jesús. No creerle a Jesús. Los discípulos, ¿verdad?, les dice Marcos, más bien nos cuenta Marcos que los discípulos, ¿verdad?, no le creyeron a Magdalena. Y después no le creyeron a los discípulos, de Emaús. Y después no creyeron a los discípulos que el Señor se les había aparecido. Por eso, ¿verdad?, hemos visto que muchas veces nosotros vivimos la misma realidad. No creemos en la palabra. Cuidado, queridos hermanos, porque a veces no creemos en la palabra, y la palabra es Jesús, y hoy en nuestros días la palabra está devaluada.
Todo queremos con una firma, todo queremos, ¿verdad?, con un papel. Y todo queremos que nos crean y queremos afirmar, ¿verdad?, con otras personas para que nos crean. Y esa es una tristeza porque Jesús es palabra hecha carne, palabra del Padre. Y ahora nosotros tenemos que manifestar a Jesús con nuestras palabras. Es algo maravilloso. Por eso en la misión, cuando me dice la gente, Padre, denos un esquema para... Ya se los di, pero es que no sé qué decirle a la gente, es que entonces no has entendido al resucitado. Con tus propias palabras tienes que aprender a decir que Jesús murió, padeció, resucitó y está glorificado. Y que tú crees en la gloria del Padre, y que tú crees en la gloria del Espíritu Santo, y que tú crees en la gloria de Jesús resucitado. Eso es lo que tienes que anunciarle a tus hermanos, pero no solamente como si fuera una catequesis o una enseñanza, sino con una verdad, con las palabras que salen de tu boca, de tu corazón. Hoy es muy triste encontrar muy pocos predicadores en nuestra iglesia. Predicadores, homilías tristes, aburridas, que no se les entiende nada. Predicaciones, catequesis donde aburren el catequista, donde no tiene esa fuerza. Y no es porque no tenga mucha ciencia o tenga poca ciencia. Yo tengo demostrado que no es por tener mucha ciencia o poca ciencia, sino es porque no le hemos creído al resucitado. Y cuando no le creemos al resucitado y no nos enamoramos del resucitado, no tenemos palabras para anunciar a Jesús a los demás. No sabemos cómo anunciarlo, ¿por qué? Porque no ponemos nuestra atención, porque no comprendemos lo que nos está diciendo el Señor, porque no ponemos la fuerza del Espíritu para que nos guíe y podamos dar esa palabra de Jesús resucitado a los hermanos. Por eso, Jesús les echa en cara su incredulidad. Jesús les echa y les avienta en la cara, ¿verdad? Qué duros son de corazón, qué difíciles son ustedes para creer, porque no quieren creer en la palabra. Hoy en nuestros días, en nuestra actualidad, estamos en un problema muy fuerte, hermanos. Todo queremos con imágenes, todo queremos con la computadora. Hace unos días, ¿verdad?, compartí un retiro a los hermanos sacerdotes y me decían, quiero que lo hagas, ¿verdad?, con PowerPoint para que lo leas. Dije, no, bueno, lo voy a hacer por obediencia a mi superior, ¿sí? Y entonces lo hice en PowerPoint, pero no lo leí. Prediqué el retiro, lo prediqué, ¿verdad? O sea, sí me dejo guiar por un guión, pero lo predico con palabra, ¿verdad? Con palabra de Dios, con palabra de Cristo, con palabra que el Señor me inspire. ¿Para qué? Para anunciar. Porque hoy todo queremos en imágenes, todo queremos en computadora, en teléfono, en todo. ¿Y dónde queda la palabra? La palabra debe ser importante. Te doy mi palabra. Soy hombre de palabra, soy mujer de palabra. Somos hombres y mujeres de la palabra. Nosotros los cristianos debemos ser de palabra, ¿verdad? Atestiguar con la palabra, porque es la forma en la que hoy Cristo resucitado se da a conocer a los hermanos, a través de nosotros, a través de nuestras palabras, para ser creído. Por eso Jesús se molesta de que no le hayan creído a María Magdalena, a los discípulos, a los que venían de Maús. ¿Por qué no les creen? Qué tristeza que a veces en la parroquia no nos creemos. No creemos ya nuestra palabra. Dice, no, a ese hermano ni le creas porque ya sabes que es bien mentiroso. A esa hermana ni siquiera le hagas caso, porque esa hermana, ojalá que sí no digan del cura, porque a lo mejor también, ¿verdad? A ese cura ni siquiera le escuches, ¿por qué? ¿Sí? Qué tristeza que hoy no creemos en la palabra. Y la iglesia no tiene otra forma, y no va a tener otra forma. Es la iglesia de la palabra. Tiene que predicar la palabra. Mientras el mundo está devaluando la palabra, la iglesia tiene que ser de la palabra. Por eso es triste que a veces nuestros sacerdotes todo tengan que leer. Todo tengan que leer. No. Claro, este misal se lee, pero el que lo lee, ora.
Claro que si el sacerdote nada más lo lee y no ora, pues qué tristeza. Yo cuando leo este ritual, este misal, ¿verdad? Este misal romano, lo oro con él, es para que oremos. Y la iglesia sabia no lo dio porque hay padrecitos que inventan cosas que no deberían de hacer y luego andan diciendo hasta herejías. Por eso la iglesia sabia nos dio este gran libro llamado Misal Romano para guiarnos con él, ¿verdad? Y saber orar en la Santa Eucaristía. Por eso siempre les digo, lo que yo voy diciendo, escúchenlo, entiéndelo, para que ores. La palabra que se nos ha dicho, ¿verdad? Por eso los hermanos dicen palabra de Dios y todos te alabamos, Señor. Por eso el sacerdote se levanta en el nombre del mismo Cristo y lee la palabra, pero es la palabra de Cristo y por eso dice palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús, ¿verdad? Porque es la palabra. Somos la iglesia de la palabra y tenemos que creer en la palabra y tenemos que ser hombres y mujeres de palabra y tenemos que buscar siempre ir de acuerdo con la palabra. Nosotros no podemos devaluar la palabra porque la palabra, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. La palabra hecha carne que ahora está glorioso y resucitado. Pero en resucitado dice, ¿por qué no creen? ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué no creen? Es algo que muchas veces les digo yo, si ya no me creen a mí, vean que estoy tratando de hacer lo que el Evangelio, lo que la palabra nos dice. ¿No? Por eso hoy les decía Jesús, ¿verdad? En el Evangelio dice que no les creyeron. ¿Cuántas veces la gente me dice, Padre, ¿cómo le hago para cambiar de vida? ¿Cómo le hago para sentir la presencia de Jesús? Y otra vez el Padre Felipe, ve al retiro de evangelización. Vívelo y encuéntralo con el Señor. Ve a tu pequeña comunidad. Crece en la comunidad, en la catequesis. Ve y haz oración ante el Santísimo. Reza el rosario. Lee la Biblia, ¿verdad? Y ve y haz esto y esto. Y trabaja por tu iglesia y enamórate de Jesús. Ay, Padre, no puedo, nos vemos. Entonces vive como quieras. ¿Ah? Vive como quieras, no quieres creer. Y luego regresan otra vez, Padre, ¿por qué la iglesia miente? No, la iglesia no te miente. Podrá mentir un cura, podrá tener momentos difíciles por el cura, pero la iglesia santa no te miente. No te miente, te está diciendo la verdad. Y siempre les he dicho que hasta el cura más pecador a lo mejor les está diciendo cosas de verdad. Así es que la iglesia en sí, nuestra madre la iglesia no te miente. Por eso, ojalá que aprendamos. Si tú nada más vienes unos días, otros no, y a veces sí, pues ¿qué pasa? Te pierdes. Por eso Jesús les reprende a sus discípulos. Duros de corazón, crean en lo que les he dicho, ¿verdad? Para que crezcan, para que sean mejores. Ya les he compartido, yo paso varias veces al día junto a la capilla del Santísimo y la veo sola. La veo sola. A veces le digo, ay Señor, ¿para qué te hice una casa tan hermosa si ni siquiera vienen a visitarte? No después de la misa, porque después de la misa muchos pasan, antes de la misa muchos están, pero en el día, ya les he dicho, y si están las veritos lavando, a ustedes no les importe, si quieren ver al Señor, pásense. ¿Sí? Pásense a adorarlo. Y si en algún día ya no podemos hacer aseo de la capilla del Santísimo, la hacemos en la noche, no se preocupen, pero que prefiero ver gente adorando al Señor. Que crezca en su espiritualidad, que crezca en la vida de gracia delante del Santísimo Sacramento. ¿Sí? Para eso se hizo la capilla, porque es un lugar de adoración, de oración, donde te encuentras ¿con quién? Con el Señor. Y yo creo que cumple con las expectativas. Es fresca,
¿verdad? Atrae, es bonita, para que yo pueda estar con Jesús y contemplar al Señor. Probablemente nos faltan unas banquitas mejores, nos faltan unos reclinatorios, pero ya les he dicho que yo ya no puedo hacer más de lo que ustedes ya no quieren, ¿verdad? Pero ahí está el Señor. Para que creamos, porque a veces no creemos en la palabra. Ese es Jesús. Por eso dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan y anuncien la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con Jesús resucitado, anunciar su palabra. ¿Y quién les va a creer? Quien te vea convencido, quien te vea convencido. Me daba mucha tristeza cuando teníamos misiones que regresaban los hermanos. Ay, padre, me cerraron la puerta. Ay, padre, yo ya no voy a ir. También groseros. Ay, padre, yo ya no puedo, siento bien feo. Primero, a lo mejor tienes razón. Ves la realidad de tu comunidad que está alejada de Dios. Pero segundo, ¿cómo les hablaste? Porque hubo gente que me vino a acusar a muchos misioneros. Padre, pues casi me gritó que yo era la pecadora, que no sé qué. A ver, si no vamos a juzgar, vamos a compartir la convicción de lo que nosotros creemos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si el misionero no va convencido, su palabra no tiene validez, es estéril. El misionero tiene que ir convencido de que cree en la fuerza de Jesús resucitado. Entonces, qué importante es la palabra, mis hermanos. Por eso Jesús les echa en cara, resucitado. Para que entiendan que ahora la comunidad va a ser testiga de la palabra de Jesucristo. Y tiene que ser de la palabra. Por eso es triste, les vuelvo a repetir, cuando les daba a los seminaristas, ¿verdad?, clases de homilía, de homilética, les decía eso, ¿verdad? Si no están convencidos de lo que predican, su predicación va a ser vacía. La gente se va a quejar de no entenderles, aunque estén diciendo la homilía más hermosa del mundo. La gente va a decir, está aburrido, no le entiendo, quién sabe qué dice, porque no están convencidos de lo que están hablando, de lo que están diciendo. Porque una cosa es creer en Dios, ojo, y oído. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo puedo creer en Dios, pero no creo en su palabra, no hago lo que su palabra dice. ¿Entendido? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y me convenzo de lo que Dios dice, de lo que su palabra dice. Me convenzo. Y esa es la palabra. ¿Por qué creen que en la primera lectura hay algo hermosísimo? Se alcanzaron a escuchar a los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando empezaron a perseguirlos y a maltratarlos para que ya no prediquen por el milagro que habían realizado en el nombre de Jesús resucitado? Les dijeron, ya no prediquen, ya cállense. Y dijo Pedro y Juan, antes que servirlos a ustedes, tenemos que servir a Dios. ¿Sí? Y después responden, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y hemos visto. Fíjense aquí, se los voy a decir para que vean que ahí está en la palabra. Bueno, esta es la escritura. La palabra es la que se habla, ¿verdad? Dice, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es decir, digan lo que quieran, mátenos si quieren, mátenos, pero no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Testimonio, porque en el Evangelio Jesús los regañó. Qué bueno que sí entendieron el regaño. Aquí los regaño cada rato y no entienden, pero bueno. Sí entendieron el regaño, ¿verdad? Y ya ahora entendieron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por eso seguimos aquí como iglesia,
porque no dejaron de hablar. Pidámosle al Señor que tengamos pastores, que tengamos monjes, monjas, seminaristas, diáconos, que tengamos pueblo de Dios, laicos, misioneros, que no dejen de hablar de lo que han visto y oído. A mí algunas veces me han dicho algún padre, ¿y no te cansas de predicar tanto? No, porque no lo hago para caerles bien, lo hago para anunciarles a Jesús. Si lo hiciera para caerles bien, pues entonces buscaría la forma de que mi iglesia estuviera llena, me dieran más dinero, etcétera. Pero no, por eso no me canso de predicar, porque yo quiero que alcancen la salvación, porque yo estoy convencido de lo que estoy hablando y no me canso. Ya cuando todos vengan y me digan, Padre, ya cállese porque ya nos aburrió, pues entonces me voy. Pero no me canso de hablar de lo que hemos visto y oído, dice la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso también de repente grito un poco para que se despierten, porque luego están dormidos algunos, o no si les gana el sueño. Uno que otro he visto, no tantos, casi nunca veo que se duerman, porque si ya los hubiera visto dormir, ya se me hubiera frustrado, ya no les predico nada. Pero, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Jesús resucitado, que le creamos, que llevemos su palabra. Hermanos, hoy más que nunca, nos lo dijo el Papa Benedicto, nos lo repite a toda costa Francisco, se necesita estar convencidos con la palabra y llevar palabra a nuestros hermanos, pero la palabra que salva. No llevemos chismes, no llevemos críticas, no llevemos calumnias que luego llevamos a las casas. ¿Te fijaste de la vecina? ¿Te fijaste del otro? ¿Viste lo que hizo el otro? ¿Te acuerdas del pecado de aquel? No llevemos chismes, críticas, calumnias, no. Llevemos palabra de Dios porque la gente está necesitada de la palabra ¿de quién? De Dios. Y aunque te rechacen, la necesitan. Hay gente que te rechaza, pero necesita la palabra ¿de quién? De Dios. Llevémosle palabra de Dios. Por eso, de vez en cuando llegues a tu casa, después de ir a misa, ¿verdad? De vez en cuando, no tampoco vayas a abrumar a tu familia, porque tampoco lo entiende todavía. Pero de vez en cuando, veles metiendo palabra de Dios. Poco a poquito, cuando se vayan dejando, inyéctales palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vayan creciendo. Y un día se convenzan como tú, de que Cristo está vivo y está resucitado. Llevemos palabra de Dios, porque esa es nuestra misión. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva de Jesús resucitado. No vayamos a ser duros de corazón, necios, insensatos, que no queremos entender la palabra de Cristo. Abramos nuestro corazón al Señor y llevemos la palabra de Jesús resucitado. Que así sea.